Pero está en nuestros estudios Aldo Vera Tafur, vocero de la Defensoría, como ya dijimos, que han realizado un reporte sobre la crisis sanitaria que se ha generado por el problema de la basura en Lima. Efectivamente, Nicolás. La Defensoría del Pueblo durante el presente año ha mostrado su preocupación por la continuidad en la prestación de los servicios de recolección de residuos sólidos, comúnmente llamado recojo de basura. ¿Por qué? Porque siempre se han presentado deficiencias, sobre todo al término de las gestiones municipales, ¿no? Y no obstante a nosotros haber advertido esto de manera oportuna, porque se han sostenido reuniones de trabajo con las municipalidades, hemos podido identificar que este problema se está dando en varios distritos de Lima metropolitana, ¿no? O sea, nosotros hemos reportado acá periodísticamente, digamos, la crisis en Villa María del Triunfo, en La Victoria, en Comas, pero cada vez son más distritos, ¿no? O sea... Sí, a estos tres que has mencionado se incorporan Rímac, Bellavista, Villa María del Triunfo, La Victoria también. Entonces, nosotros estamos alertas y, por ejemplo, en el caso de Villa María del Triunfo preocupa porque la situación es reiterada, ¿no? Durante el término de la gestión anterior se declaró en emergencia sanitaria el distrito. ¿Por qué? Porque no tenían recursos para poder llevar a cabo esta tarea, ¿no? Que definitivamente conlleva, pues, afectación de derechos fundamentales, ¿no? El derecho al medio ambiente equilibrado, ¿no? El derecho a la salud de la población afectada, ¿no? Ahora, ¿esto por qué ocurre? Porque las autoridades simplemente, como ya terminó su mandato, dejan de pagar. Porque eso, por ejemplo, en Villa María del Triunfo lo que decían es que el proveedor, la empresa con la que tenía contrato, no le pagaban, entonces suspendió el servicio. Efectivamente, de la información que nosotros hemos podido recabar, se dan algunos casos porque hay problemas en el pago a los proveedores, en otros hay porque simplemente dejan de pagar a los propios trabajadores que en este caso se dedican a la limpieza pública. En aquellos casos que el recojo lo hace directamente el municipio. Claro, y el tema de limpieza pública también, es distinto a lo que es recojo de residuos, claro, ¿no? Entonces, la Defensoría del Pueblo, frente a esta situación, ha venido coordinando con las municipalidades para que puedan adoptar acciones que permitan superar estas deficiencias, ¿no? Inclusive en aquellos casos, como Villa María del Triunfo, que comentamos, la necesidad de que pueda también participar la Municipalidad de Lima Metropolitana, ¿no? Contraloría General también, dentro del marco de sus competencias, ¿no? Porque es reiterada esta Claro, situación. porque tienes dos problemas, ¿no es cierto? El primero es determinar quiénes son responsables de que esta situación se haya producido. Efectivamente. Y hay presunción de corrupción, de mal manejo de fondos. Porque, por ejemplo, en el caso de Villa María del Triunfo, yo tuve acceso a información de que el Ministerio de Economía había transferido 4 millones de soles, ¿no siendo un fondo de emergencia o algo así para las municipalidades, que le había tocado 4 millones de soles a Villa María. Y teóricamente de ahí debía salir el dinero para resolver el problema de la basura, ¿no? Pero parece que habían otras prioridades, me imagino que pagar planillas o no sé en qué otros temas estarían atrasados. Pero hay un primer problema con una determinación de responsabilidades por el mal manejo de los fondos municipales, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, y estos temas pues acarrean responsabilidades penales, ¿no? Entonces hay el Ministerio Público, Contraloría, ¿no? Cada uno tendrá que investigar y determinar, ¿no? Nosotros como institución que vela por los derechos fundamentales, justamente nos interesa el tema del derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, ¿no? Y también nuestra labor de supervisión de que las entidades del Estado, en este caso los gobiernos locales, cumplan con sus funciones, ¿no? Establecidas en la Ley Orgánica de Municipios, ¿no? Que es la prestación del servicio de residuos sólidos, ¿no? Ahora, ¿qué se hace? Por ejemplo, en el caso de Villa María del Triunfo, ya, o sea, ahí hay una crisis, digamos, emergencia sanitaria, pero que ya no da más. O sea, ahí hay que hacer urgente una intervención y no se puede, digamos, respetar los supuestos estamentos. Teóricamente esto es una responsabilidad de la municipalidad. La municipalidad está colapsada, o sea, sus alcaldes, sus autoridades están o presos o perseguidos por la justicia. No, ya ha tenido que entrar una cuarta regidora a hacerse cargo de la municipalidad que se cae a pedazos. Entonces, en ese contexto en que colapsó la autoridad, o sea, es una responsabilidad del gobierno central, ¿no? Claro, justamente sobre este tema nosotros hemos propuesto que se declare en emergencia sanitaria, ¿no? Para que puedan otras instituciones asumir esa responsabilidad que actualmente ya no puede cubrir el gobierno local de Villa María del Triunfo. Es una situación realmente preocupante, una situación que nosotros hemos venido trabajando durante el presente año y que no obstante ello siempre se viene a presentar al término de las gestiones municipales. Ahora, ¿no? pero ¿por qué demora tanto una decisión de esta naturaleza? O sea, nosotros hicimos una invocación desde acá y al día siguiente fue la gente del ejército a tratar de aliviar, sobre todo en los puntos críticos, frente a los mercados, frente a los colegios, o sea, frente a algunos paraderos importantes.
Pero, digamos, esa no es una función del ejército, ni puede ser una iniciativa, ¿no es cierto?, el comandante general del ejército que dice, bueno, vamos a hacer algo que no nos toca. O sea, ¿eso a quién corresponde? ¿Al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ambiente? ¿Quién tendría que tomar las decisiones sobre esto? La misma municipalidad tendría que declararse en emergencia sanitaria, ¿no? Es un tema que pasa por la voluntad también de los propios integrantes del Consejo Municipal, ¿no? Lamentablemente vemos pues de que hay situaciones que ameritan de que quienes integran un Consejo Municipal tomen decisiones y, como bien dices tú, se viene dilatando, se viene demorando, llegamos al mes de diciembre y el problema persiste, ¿no? Pero es un tema que pasa por las propias autoridades, ¿no? Ahora, esto es un lado esto es un lado del problema, ¿no es cierto? Porque, o sea, somos una ciudad de más de 10 millones de habitantes y enfrentamos situaciones como esta que ya no deberían ocurrir, ¿no? Estamos en el siglo XXI. O sea, el tema de la basura, uno va a cualquier otra ciudad de las dimensiones de Lima y el tema del recojo de residuos sólidos y de limpieza es un tema que parte desde la cultura cívica, digamos, de los ciudadanos que segregan su basura, ¿no es cierto? Y de mecanismos de procesamiento es decir, todo está organizado y se usan métodos modernos y tecnologías avanzadas. Digamos, los lugares donde se deposita finalmente la basura no son pues botaderos como ocurre en la mayoría de los casos acá, son lugares donde se produce energía, ¿no es cierto? Se industrializa la basura. Acá tenemos el problema, por ejemplo, de los recicladores, que es un medio de vida para miles de personas y que tendría que articularse y darle seguridad para su trabajo de alguna manera, ¿no? Pero no hay nadie pensando en eso, ¿no? Es lo increíble. En el tema de los recicladores hay marcos normativos que permiten, de alguna manera, regular por parte de las municipalidades este tema, ¿no? Pero con relación a esta problemática, es importante también recordar de que las autoridades salientes, en el informe que les corresponde elaborar para la autoridad entrante, puedan poner las cosas claras de cómo están dejando las municipalidades. La Defensoría del Pueblo ha recomendado a todas las municipalidades de que este informe que tiene que hacer la Comisión de Transferencia, pues, aparte de ser publicitado en la web, porque la norma lo establece, pueda arrojar cifras en blanco y negro de cómo está dejando la gestión municipal los alcaldes salientes, ¿no? Y obviamente eso tendría que incorporar el tema de los presupuestos para poder llevar a cabo servicios básicos que no solamente están, es tema de basura, hablamos de fiscalización, el tema de seguridad en edificaciones, ¿no? Que también ponen en riesgo de derechos fundamentales, ¿no? Sobre todo en estas vísperas de Navidad. Ahora, yo estuve conversando ayer con una persona que conoce mucho sobre el tema de residuos sólidos, con un consultor, y me decía que incluso uno de los problemas que hay en Lima es que hay una cantidad enorme de basura que no se recoge, o sea que hay un déficit en el servicio entre lo que la ciudad produce de residuos sólidos y lo que se recoge ¿no es cierto?, de manera permanente. O sea que tenemos un problema muy serio y esto tiene que ver con la dispersión, ¿no es cierto?, porque hay municipios muy pequeños, municipios que no tienen recursos y donde no se está cumpliendo la función como debería hacerse, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, para atender de manera paliativa esa situación, las municipalidades podrían establecer lugares donde se pueda llevar a cabo el acopio de la basura que segrega la población, ¿no? Y no esperar de que la misma población, en sitios que no están autorizados, la arroje, digamos, como bien dices tú, el tema de la cultura cívica de los propios usuarios, ¿no? También conlleva de que se puedan establecer puntos críticos que finalmente van a afectar la como hay por todas las ciudades del mundo, ¿no es cierto? Estos contenedores donde viene el camión no recogiendo las bolsas, sino se lleva el container, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Eso depende mucho también de la gestión que tenga cada alcalde, ¿no? La visión que pueda tener al momento de asumir una gestión, ¿no? Si yo asumo una gestión es porque como alcalde he identificado cuáles son los problemas. Claro, porque hay bueno, ya es como vale la pena soñar, ¿no es cierto? O sea, nosotros deberíamos desde nuestras casas y de las oficinas, de todo, primero separar la basura, ¿no es cierto? La orgánica de la que se pueda reciclar, etcétera. Lo otro es el tema de tener horarios, de saber que hay horarios en que uno puede depositar la basura, ¿no es cierto? Y de ahí esto que estamos hablando, ¿dónde se deposita la basura? Si la pones en la puerta de tu casa o hay habilitados puntos específicos donde esa basura se debe dejar para que pasen los recogedores a llevarla, ¿no? Claro. Porque tenemos el sistema más primitivo de todos, ¿no? El recojo casa por casa prácticamente.
Sí, y eso también obedece a que en algunas municipalidades, no en todas, pero en algunas, también lo que se ha identificado son que faltan campañas de sensibilización también, ¿no? De difusión, horarios de recojo de basura, cuáles son las zonas autorizadas, ¿no? Para que justamente se evite esta situación, ¿no? Que en realidad escapa más allá de la... No, pero es una locura, porque la gente simplemente agarra su bolsa de basura a cualquier hora del día y la tira ahí donde ve que hay 3 bolsas, bueno, ahora hay 4, ¿no es cierto? Y a 4 días hay 500 bolsas de basura o 1000, ¿no? Claro. El tema pasa también porque las municipalidades puedan aplicar las multas correspondientes, ¿no? O sea, están facultadas ¿para qué? Para sancionar a aquellas personas que infrinjan el cumplimiento de horarios establecidos y sobre todo de los puntos autorizados para el acopio de basura, ¿no? O sea, hay varias acciones que se podrían realizar, pero pasa mucho también de la gestión que pueda realizar cada autoridad local, ¿no? Ahora, el tema también es, alguien se quejaba el otro día acá de que hay unas diferencias abismales entre unos y otros municipios con respecto al cumplimiento. O sea, tienes un problema de presupuesto. Y parte de ese presupuesto viene el gobierno central por las transferencias, ¿no es cierto? Pero hay un presupuesto propio que se genera con los aportes de los vecinos. Pero hay algunos distritos en que la morosidad pues es el 60, 70%, de que la gente no paga simplemente. Ese es un punto importante, ¿no? Porque a veces nosotros escuchamos que los vecinos se quejan de que no hay serenazgo, no hay limpieza de parques y jardines, pero el tema del cumplimiento de sus obligaciones tributarias de arbitrios, pues es bajo, ¿no? Entonces, ¿con qué recursos una municipalidad podría asumir esas funciones que tienen que pagarse con los tributos que hacen los contribuyentes, ¿no? Ese es un problema también que hay que tener conciencia de ello, ¿no? Yo no podría exigir a un alcalde el cumplimiento de todas sus funciones si yo como contribuyente tampoco colaboro, ¿no? Pero ahora, en resumen, lo que está diciendo la Defensoría en este momento es que la crisis que se ha generado por la acumulación de desperdicios en algunos distritos ya supera la responsabilidad y la atribución de los municipios, y lo que hay que hacer es desde el gobierno central intervenir y declarar la emergencia sanitaria. En algunos casos pasa porque los municipios están despresupuestados, pero en otros pasan simplemente porque hay zonas en las cuales con el transcurso de los días se va acumulando los residuos, pero pese a que se está brindando el servicio, los vehículos de recolectores no llegan por la zona. Es increíble, ¿no? Cómo nos pasa en todas las áreas. O sea, por ejemplo, tenemos una crisis de inseguridad y uno no siente que la autoridad, que en este caso es el alcalde, que es cierto, no es su competencia directa, es decir, es la policía, ¿no es cierto? Pero es un tema de liderazgo político, de liderazgo ante la sociedad, ¿no es cierto? El alcalde debería ser el líder de la lucha contra la inseguridad, igual que el alcalde debería ser el gran organizador del tránsito en la ciudad, el que tú sientes presente. O sea, tú sales a la calle en Lima y sientes que no hay autoridad. Igual es en el tema de la basura, o sea, ¿cuál es el plan de Castañeda al Ocio para resolver el problema de los... Ya, está bien, esto está disgregado en todos los municipios, pero tiene que haber una estrategia central como gobierno metropolitano, ¿no? Que no existe. Claro, nosotros hacemos un llamado pues para que las autoridades salientes dejen claro en su informe de transferencia y gestión sobre la situación de sus principales atribuciones, que en este caso es el recojo de la basura, el tema de seguridad ciudadana, el tema de parques y jardines, para que las autoridades electas puedan desde el saque pues ir planeando cómo, aunque deberían haber hecho desde antes, ¿no? O sea, no, claro, pero por lo menos lo que nos queda a estas alturas es exigir cuentas claras. O sea, queremos saber qué han hecho, en qué han gastado el dinero y por qué no han hecho lo que... ¿no? Tema de transparencia. Que siempre empezar por ahí, ¿no? Que no es mucho pedir, pero que va a ser difícil. Miren lo que le ha costado a Muñoz que Castañeda le suelte a contagotas la información sobre en qué condiciones le deja el municipio. Muchas gracias, Aldo Vera, vocero de la Defensoría del Pueblo, por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.